Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. Les saluda Esteban Vega, su hermano Esteban Vega, desde acá, desde Pensilvania, dándole gracias al Señor por esta oportunidad, dándole gracias al Señor porque nos permite llegar al día lunes 4 de mayo. Le doy muchas gracias al Señor por esta bendición, gracias al Señor porque en su infinito amor y su infinita misericordia, la bondad de Dios es tan grande, nos ha permitido llegar al 4 de mayo. Terminamos ya el primer trimestre, el primer cuatrimestre. Estamos acercándonos al fin del primer semestre de este año 2026 que está pasando como el agua entre las manos. El tiempo pasa rápido, el tiempo vuela, Cristo viene, el tiempo se acaba. Bueno, mis hermanos, nos alegramos, nos gozamos. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Evidencia de eso es que podemos reunirnos, podemos estar aquí. Y le damos gracias al Señor porque Él ha sido fiel a su palabra. Reciban cordiales saludos a cada uno desde las diferentes localidades. De parte de este su querido, o mejor dicho, su servidor, Esteban Vega. En este su espacio, Ministros Competentes de Dios, que se transmite por Voces de Alerta Radio. Desde la iglesia Luz en las Tinieblas, acá en Pensilvania, desde Old Forge, con cariño, aleluya, para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga poderosamente en esta tarde. Yo creo que siempre es un buen momento, siempre es una buena oportunidad para poder decir al Señor, Señor, gracias porque tú has sido fiel y porque tu amor y tu misericordia permanecen fieles. Gracias por esa bendición, gracias por esa oportunidad. Gracias porque el Señor nos ha traído hasta este momento. Le damos gracias al Señor porque sin Él nada somos, nada podemos hacer. Así que mis hermanos, sean bienvenidos una vez más. Quiero aprovechar estos minutos de esta tarde, de este lunes, para revisar algunas cosas. Vamos a tener la noche algo ocupada, pero le damos gracias al Señor que Él es quien nos ayuda. Hay un programa que se transmitía mucho en mi país y es de alcance, por lo menos acá en América Latina. Tal vez conozcas algo de Postales de mi Tierra. Postales de mi Tierra es un programa en el que se difundía la riqueza cultural, la riqueza gastronómica, las diferentes regiones, lo costumbrista que somos en las diferentes partes. Y era un programa bastante entretenido. No estoy seguro si aún lo transmiten, pero yo creo que ese programa de alguna manera trae a mi memoria muchos lugares, ahora que estoy a la distancia, muchas situaciones, muchos momentos. Estaba revisando Postales de mi Tierra en El Salvador, Postales de mi Tierra en Centroamérica, en Suramérica. Fue una franquicia que de alguna manera salió y se propagó por muchas partes. Y definitivamente que eso vino a mi corazón porque una postal es prácticamente el resumen, es el capturar ese momento, es el tener ese instante y perennizarlo. No nos olvidamos de ese lugar, no nos olvidamos de ese entorno, no nos olvidamos de cómo nos sentimos en determinada circunstancia, en determinado momento, en determinado lugar. Y de ahí sale el programa Postales de mi Tierra. Bueno, mis hermanos, es una muy buena manera de revisar lo que el Señor puso en mi corazón. Y esto porque recientemente hubo una entrevista que televisaron, que ha dado la vuelta por lo menos a toda Hispanoamérica, porque era uno de los emblemáticos predicadores, uno de los líderes bastante prominentes, muy conocido, probablemente tú lo conozcas o no. Y eso ha quedado grabado también, ese momento como una postal. Yo he querido ponerle este tiempo con la ayuda del Señor postales de la Biblia, postales bíblicas, porque también hay postales en la Biblia, pues también podemos sacar un retrato, también podemos, y de hecho se ha sacado y al día de hoy continúa allí grabado para la memoria, para las generaciones, ese momento en los que quedó plasmada para todas las generaciones lo que ocurrió en determinado lugar, en determinado momento, con determinada persona. Postales de la Biblia, como las postales de mi tierra.
Las postales de mi tierra nos recuerdan la cuna, la casa, la tierra que nos vio nacer. Las postales de la Biblia nos recuerdan justamente lo que puede pasar cuando el corazón pretende eludir lo ineludible. Así que mis hermanos, a todos ustedes, mis queridos amigos, en vivo y en diferido, no importa la hora, no importa el lugar, lo que importa es que tienes la oportunidad de parte de Dios como la tuvimos todos, porque Dios nos la da a todos. Y con toda esa certidumbre yo te puedo decir, te invito a que consideres en esta tarde las postales de la Biblia. ¿Y qué es eso? Bueno, hay un momento que quedó grabado para toda la eternidad inclusive. Y es ese momento tan protagónico, tan emblemático, cuando Poncio Pilato, porque la postal de hoy se trata de Poncio Pilato, en algún momento veremos otras postales. La postal de hoy tiene que ver con ese momento tan histórico, tan icónico inclusive, en que Poncio Pilato, el momento mismo en el que dice, inocente soy de la sangre de este justo, y allá ustedes y sus ritos y sus leyes y sus prejuicios, y comienza a lavarse las manos. Y la eternidad, el cielo, el cosmos y el universo toma una fotografía que queda registrada, que queda grabada en las escrituras y que podemos revisar el día de hoy. ¿Por qué es importante para mí esto? Porque dentro de todos los temas, que la Biblia es muy abundante, es rica, es una fuente inagotable de sabiduría, una fuente inagotable de verdad. En todos los temas, el tema más importante, el tema más emblemático, el tema más de mayor relieve es justamente la postura que tuvo el hombre, la postura que tenemos hoy y la postura que tendremos frente a Jesús. ¿Por qué? Porque hay momentos que van a ser determinantes y una decisión que el hombre la quiere postergar, una decisión, una postura que el hombre quiere tomar, es la postura a la que tuvo que ser sometido el gobernador Poncio Pilato. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 27, verso 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. En ese momento comenzaba la grabación, comenzaba la filmación. Y de hecho el récord quedó aquí plasmado en el libro santo, en el libro sagrado. Ahí quedó esa postal, como las postales de mi tierra, las de la parte de las costas, la sierra, el oriente, las Islas Galápagos en mi país. Son postales que cuando uno va a un país se saca postales, inclusive se saca esos pequeños imanes y los pone luego en la refrigeradora. Esos pequeños llaveros son un pedacito de la tierra de cada quien. Bueno, hoy quiero presentarte una postal bíblica que tiene mucho, mucho que ver con lo que va a ser el hombre una vez más respecto a la decisión más importante en toda su vida, misma que fue retratada para nuestra enseñanza, para nuestra edificación y para nuestro cuidado, misma que tuvo que enfrentar o que tuvo que afrontar Poncio Pilato. ¿Qué pues haré? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Es una postura importante, insisto, es la más importante decisión, la más importante confrontación que tiene el hombre, que ha tenido toda la historia de la vida humana hasta el día de hoy, hasta que el Señor nos preste vida y respiración, el ser humano sobre la tierra. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y es una pregunta que está en tiempo presente. ¿Qué pues haré hoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pues haré hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy con ese hombre, con ese Jesús llamado el Cristo? Y si tú recuerdas la lectura, bueno, la gente gritaba como loca, sea crucificado.
la gente generalmente puede incidir positivo o negativamente, pero las decisiones siempre van a ser personales. Las decisiones, esta postura, esta decisión que tuvo Poncio Pilato, estaba en el tiempo presente. Era Pilato teniendo enfrente a Jesús. Pilato tenía la gran oportunidad de oro de hacer algo, de tomar una decisión respecto a Jesús. Y él tomó sus decisiones, mismas que tienen repercusiones por la eternidad. Un día Pilato va a estar delante de Jesús. Un día nosotros vamos a estar delante de Jesús. Ahora Jesús está delante nuestro, está delante de ti. Y la pregunta resuena por todas partes: ¿qué vas a hacer? ¿Qué haré yo con este Jesús llamado el Cristo? En su momento Pilato tomó la peor decisión. Y un día él va a estar delante de ese Jesús que antes estuvo delante de Pilato. Un día tú y yo vamos a estar delante de ese Jesús que hoy, por su gracia infinita, una vez más se presenta delante de nosotros. Y la pregunta vuelve a retumbar, vuelve a resonar en el ambiente. ¿Qué haré con el Jesús, con este Jesús? ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Es una pregunta personal. Es presente porque se nos presenta cuando tenemos oportunidad, y esa oportunidad es ahora. Mira, ni siquiera es hoy, es ahora. Dice la Biblia, ahora es el tiempo de salvación, ahora. La Biblia mía al menos no dice, hoy es el día de salvación. Eso no dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, ahora. No sabemos si llegamos a la medianoche. No sabemos si vamos a amanecer mañana. Un querido amigo, mi cuñado, recientemente hizo una publicación. Él estaba muy tocado en su corazón, ya que un vecino de él, vecino ahí que los dividía la cerca, después de haber compartido amaneceres, atardeceres y varias parrilladas, el día de hoy o ayer, no estoy seguro, murió. Y un hombre que no era, porque cuando vemos a alguien de edad avanzada, pues pensamos que es próximo a irse. Sí, generalmente la vejez es una señal de que queda más pasado que presente. Es un hecho. Pero él posteaba y a mí me conmovió mucho porque ni siquiera era un pariente, pero la cercanía hizo que su corazón se ha compungido. Y él decía, miren, no sabemos si mañana vamos a estar. Abraza, ama más, acércate más, no esperes no estar para poder tener deseos de llevar un presente, de hacer una llamada, de mandar un mensaje. Ahora, mañana es improbable. Y esa improbabilidad la tuvo también Poncio Pilato. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Era una pregunta en el presente y era una pregunta y es una pregunta para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Un saludo cariñoso para todos ustedes, mis hermanos, hermana Dora. Dios le guarde, Dios le bendiga. Qué sorpresa. A la otra hermana, que Dios la bendiga, y a mi querida pastora, Dios me la bendiga mucho. Un abrazo fuerte al pastor Isaac. Un abrazo fuerte hasta allá, hasta Middletown. Esa postura de Pilato no fue un caso aislado. Y como estamos llevando el tema del día de hoy, postales de la Biblia, la fotografía que sirve para el día de hoy, inclusive como ejemplo académicos, corporativos, el famoso cuadro de la lavada de manos de Poncio Pilato. Sí, la postal del día de hoy tiene que ver con el famosísimo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Y la decisión ineludible, impostergable, no podemos ser neutrales, tenemos que hacer algo. Y sabes que siempre terminamos haciendo algo con esa decisión, con ese compromiso. Es una decisión en el día de hoy, es una decisión completamente personal, es pertinente. ¿Por qué es pertinente, mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Porque la eternidad va a depender enteramente de lo que respondamos ante ese planteamiento. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Es tan pertinente saber qué vamos a responder y qué decisión vamos a tomar, que la eternidad va a depender de la postura de ese corazón. Y la postal de hoy apunta a alguien que tuvo delante de sí a Jesús
y no pudo llevar, no quiso llevar de mejor manera las decisiones, sin considerar lo personal, sin considerar el tiempo presente de la misma y sin considerar lo pertinente, que era lo crucial que era tener claro qué vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer con ese Jesús llamado el Cristo? Hoy estamos, mañana ya no estamos. Saludo, querido Adoni, Dios te bendiga, ministro del Señor. Qué sorpresa. Adoni, bienvenido. Yo creo, mi hermano, que más allá de lo presente, de lo personal, de lo pertinente de esa pregunta, quiero que sepas que también es una pregunta que tiene fecha de caducidad. Es una pregunta y es una respuesta y es una decisión con carácter perentorio. Se va a terminar, las oportunidades están allí y son permanentes cada día, cada amanecer, pero en algún momento la oportunidad tendrá que ser contestada. Y vamos a contestar de una o de otra manera. Y si tú quieres decirme que no vas a decidir nada, quiero decirte que ya tomaste la decisión, no vas a decidir. Pero esa decisión a la larga implicará una postura de un corazón que intenta eludir lo ineludible, que intenta evitar lo inevitable, la cita, la reunión con esa respuesta, la reunión con la persona de Jesús es la cita más importante debajo del cielo. Y Pilato no lo pudo entender. Pilato no lo entendió. Y Pilato nos dejó. Y la Biblia registra esa fotografía para todas las edades, para que nosotros veamos y tomemos algún tipo de medida que nos eviten incurrir en ese tipo de errores, mis hermanos, en los que todo el tiempo nos tenemos que desenvolver. Y en ocasiones es sorprendente el paralelismo, la semejanza que mis actuaciones, que tus actuaciones tienen con las actuaciones que tuvo Pilato en su momento. Bendito sea el Señor. Las decisiones de Pilato realmente fue bastante trágica. Fue bastante trágico el hecho de tener delante de él a Jesucristo, tener delante de él al dador de la vida, al creador del universo, sin tener presente que un día él iba a estar delante del que ahora estaba siendo el compareciente. Un día él, un día nosotros vamos a tener que comparecer. Eso es un hecho inevitable, no se puede escapar, no lo podemos eludir. Y sabes algo, lo interesante para mí es que, pese a la importancia de este hecho, el amor del Señor es tan grande que no nos deja quietos y trata de varias maneras, ministra los corazones, ministra nuestras mentes de tanta forma como lo hizo con Pilato. Pilato tenía delante de él la oportunidad de llegar allá a esa patria celestial, allá estar delante del Señor, inclusive estar en el corredor de la fama de la Biblia, en la alfombra roja de los hombres de la fe, pero no lo vio de esa manera. Y dice la Biblia, mi hermano, que de todas las maneras que Dios pudo tratar con Pilato, él empieza a ser confrontado con lo básico. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 27, verso 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Todo ese alboroto, toda esa situación ahí en el palacio, en el pretorio, no estoy muy seguro el nombre donde estaba, era el castillo de Pilato, era su lugar de gobierno, de juicio. Él sabía que habían llevado, y dice la Biblia, él sabía que por envidia le habían entregado. Mi hermano, estamos hablando del gobernador de Judá. Y eso quiere decir, entre otras cosas, que era un hombre bastante inteligente. No se puede llegar a un alto cargo, un cargo de prominencia, sin nosotros tener un mínimo de razón, un mínimo de lógica. Este era un hombre político que sabía bien las maniobras, las jugadas, que sabía bien el entorno que se movía, sabía bien lo que las masas querían, sabía cómo satisfacerlas o no, sabía cómo ser políticamente correcto. Eso tenía mucho que ver con la razón. Y la razón le decía, a este hombre lo están juzgando, pero lo que estamos viendo, todo este prejuicio, es la purísima envidia.
Dice la Biblia, porque sabía que por envidia le habían entregado. Si eso es así, y al nosotros tener, al hombre, al ser humano tener esa voz que le grita, su razonamiento, su lógica, su raciocinio le grita, las cosas no van a terminar bien. Algo más tiene que haber con este Jesús, con estas cuestiones de los tiempos que estamos viviendo. Algo más hay detrás de todo esto. Algo más tiene que haber detrás de la muerte. No puede ser que después de 40, 60, 94 años, 106 años como una tía, se acabe todo. Y la lógica, la razón habla. Bueno, con todo y el grito que le pega la razón, la estoy leyendo en Mateo 27, 18. La razón le dice, la razón le da la luz por las cuales llevaban a ese inocente. Pero él decide crucificarlo. Él decide ceder, dejándome claro una realidad bien trágica, mi hermano. El día de hoy la gente que pese al trato de Dios y pese al peso contundente de las evidencias y de la razón, decide negar, decide rechazar. Para crucificar a Cristo, Pilato tuvo que crucificar también la razón. Y eso es algo bien triste, ¿eh? El hombre se cierra, el hombre, como dice la Biblia, se creían ser sabios, pero eran necios, dice el apóstol Pablo a los romanos. Yo creo que eso es bastante claro de que el trato de Dios es, en su misericordia, en su bondad, inclusive utiliza medios normales, medios humanos, medios que al alma y al espíritu le pueden decir en el plano de la entelequia, de la inteligencia, en el plano cognitivo. Pilato sabía que las razones no eran válidas, pero decidió crucificarlo juntamente con la razón. Dice la palabra del Señor en el capítulo 27, verso 19, que a más de que le habla, le grita a la conciencia a Pilato respecto a una decisión que tiene que tomarse frente a la postura de qué hacer con Cristo, que es la misma que quiero considerar contigo el día de hoy, porque estamos revisando postales de la Biblia, la postal de Poncio Pilato, y esto por las postales de mi tierra, aquel programa que tantas añoranzas me trae. Postales de mi tierra, postales de la Biblia. El capítulo de hoy, Poncio Pilato y la decisión por Cristo. La decisión por Cristo. La razón le grita, pero no solamente la razón, mi hermano, la lógica, le grita también la voz de la familia, de un ser amado, de un ser querido. Dice el verso 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Yo creo que, sin lugar a equivocarme, por allá desde el año 99 hasta acá, y esto porque he conversado con muchos de ustedes, y ustedes lo han confesado, lo han contado, y hoy lo vengo también ahora por otras latitudes, lo he venido a confirmar. Todos nosotros en algún momento hemos tenido la inyección. Muchos de ustedes inclusive estuvieron en una iglesia. Y no va a faltar, no va a haber tal vez de 10, 9 o 9 y medio. No van a ser sino la mayoría los que van a decir que en algún momento alguien cercano, alguien de su círculo de hogar, alguien que los amaba de verdad y que quería lo mejor para nosotros, nos trajo la verdad, nos trajo esa inyección de fe. Di tu papá, tu mamá, di tu abuelita. Muchos hogares disfuncionales que se criaron sin papás. Siempre estuvieron los abuelos. Conozco casos. Conozco los que contaban en su momento. A mí me llevaban a la iglesia cuando era niño. Mi esposa, mi sobrino, mi tía, mis primos. Pero yo creo, una vez me dijo alguien, yo creo que todavía no me llega el tiempo. Yo creo que Dios es demasiado, las cosas de Dios son demasiado santas. Oigan, cosas así, muy parecidas, dijo Pilato. Y ya las quiero revisar en breve. Es decir, la razón hablará y está hablando el día de hoy a las conciencias de los corazones, a las personas, respecto a qué vamos a hacer con Jesús. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Le habla al corazón la razón, le vuelve a repetir al corazón un ser querido, en este caso su esposa.
Y dice el verso 23 y 24, al respecto de una voz que todavía es más fuerte, la voz de la conciencia. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. La voz de la razón, la voz de la familia, de alguien que nos ama, de un ser querido, pero la voz de la conciencia, que es ese juez y fiscal al mismo tiempo. La conciencia, dice la palabra del Señor en el verso 23 y 24, que él tenía claro en su conciencia. Eso va a ser asunto de ustedes. Yo quiero tener mi conciencia, escucha, quiero tener mi conciencia limpia, así que no va a ser problema mío. La conciencia le decía es inocente, pero él tenía una presión muy grande y prefirió ahogar. Hay un tema muy lindo que en algún momento quiero tratar, la muerte de la conciencia. Oigan, a ese extremo llega el hombre. A ese extremo podemos llegar. A ese extremo probablemente estás jugando con algo. Mira, mi hermano, el hilo de tu eternidad se tambalea. El hilo de la eternidad del hombre, el hilo que nos conduce, se tambalea frente a la decisión que tomemos frente a Cristo, frente a Jesús llamado de Cristo, igual que le pasó a Pilato. La razón, la conciencia, un ser querido. Pero hay una voz que todavía es más potente y creo que es la más importante de todas estas voces. La voz del mismo Cristo. La voz de Jesucristo. Mira, si el Señor usa las maneras, usa medios, usa canales, como siempre lo ha hecho. No sé hasta cuándo, porque acuérdate que tiene plazo, tiene fecha de expiración. ¿Cuándo es esa fecha de expiración? Cuando ya no hay respiración. Hasta ese momento tuvimos y tendremos la oportunidad de tomar una decisión de qué vamos a hacer en tiempo presente. Y tú y yo, de manera personal, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? La voz de Cristo ahora la está escuchando en directo. Poncio Pilato, dice la Biblia en el verso número, en Juan capítulo 18, verso 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Escucha estas palabras, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¡Qué contundencia! La conciencia, un familiar, la lógica y la razón, el peso de las evidencias, la ciencia, los astros, la arqueología, la historia, todas esas cosas han amontonado una cantidad de razones irrefutables que realmente alguien tiene que estar detrás de todo el diseño del universo. Y que si alguien está detrás del diseño del universo, definitivamente que después de la muerte no se acaba todo. Y si todo ese cúmulo de información, ese cúmulo de evidencias a nosotros no nos dice algo más claro respecto a qué es lo que tenemos que hacer con ese Jesús llamado el Cristo, como lo tuvo que haber hecho Pilato, tenemos un problema bien serio. Tienes un problema bien serio. Y tú podrás decirme, bueno, yo he podido escuchar, si es verdad, la internet, la evidencia, los hallazgos arqueológicos, los astros, los astronautas, a la familia que me vive predicando, el vecino que me habla, no sé. Pero ¿sabes qué? Yo todavía no escucho la voz de Cristo. Él no me ha hablado, no, sí te ha hablado. Es más, te vuelve a hablar en este instante. Te está hablando en este momento. Porque yo solo soy el canal, la carta, el micrófono. Y aquí está Pilato, está escuchando lo que tú estás escuchando, porque el mensaje de Cristo no caduca. El mensaje que le dio a Pilato es el mismo que tiene para ti, el mismo que tuvo para nosotros en nuestro momento. Y ese mensaje no cambia. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad,
oye mi voz. Solamente Él pudo decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es interesante que de toda esa masa de pensadores, de toda esa historia, de toda esa cadena de filósofos, de altruistas, de filántropos, de mártires inclusive, ninguno se arrogó para sí decir yo soy la verdad. Ay, eso hace muy especial la persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque o era un completo loco o realmente era quien dijo ser. ¿Y sabes qué? Yo creo que la segunda opción está más que demostrada en la palabra del Señor. Así que mis hermanos, este hecho no es un caso aislado, no es un caso exclusivo de Pilato, no es un hecho que de Pilato para acá. Y esta postal que se tomó allá hace más de 2000 años, poco antes de la crucifixión de Jesucristo, tiene un mensaje poderoso. Tiene un mensaje pertinente el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo pienso muy seriamente, él pudo haber tenido otro desenlace. Nosotros, igual que Pilato, el hombre a lo largo de todas las edades, tiene y tendrá probablemente esa misma oportunidad. Y el tiempo va una vez más visitarte y una vez más confrontarte y decirte qué es lo que vas a hacer con este Jesús llamado el Cristo. Ojalá que no sea la postura que tuvo Pilato, porque de lo más triste que yo puedo leer en la palabra del Señor está que Pilato tenía compromisos políticos. La gente le decía, si sueltas a este y no a Barrabás, te declaras enemigo de César, porque este hombre dice que es el rey, pero aquí nosotros tenemos un solo rey, así que pon en balanza, ¿qué prefieres? Y obviamente en el momento de la presión y de la efervescencia social, yo quiero congraciarme con quien me da de comer. Y esa presión, mira hermano, cuando no tenemos claro que todo lo que hay debajo del cielo un día se va a acabar. Ojalá entendieran eso algunos políticos. Ojalá entendiéramos eso. No tendríamos tanto problema en negociar. La presión social, el agradar a la multitud. Él era un hombre bastante inteligente, pero era un político bastante flojo, bastante timorato. Era un político blandengue que quería y sabía cómo ganarse el favor. Y para esto tenía que contentar a las masas. Y la gente le gritaba. Pero una de las posturas más ruines, una de las posturas más canallas, no sé ni cómo catalogarla, que también fue mi postura un día, que también es tu postura, es la que yo leo en la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo número 23, verso número 4 dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Es un hombre bueno, de verdad, ¿por qué lo quieren matar? Ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. En aquellos días también estaba en Jerusalén. Yo quiero que noten lo canallesco, lo cobarde. La decisión por Cristo, la decisión que él tenía frente a él, se la endosó a otro. Yo no quiero tener nada. Que otro se ocupe de tomar una decisión respecto a él. Yo estoy demasiado ocupado para atender situaciones de la religión, situaciones de la política. Mi campo de acción es ese. Problemas de religión, problemas de credo. Yo no tengo nada que hacer. Así que es Galileo. Llévenselo a Herodes, que él se entienda con los galileos. Él estaba en Galilea. Mira cómo el hombre quiere llegar a esos extremos de querer ignorar, de querer endosar a otros su propia responsabilidad. Pero lo peor todavía ni siquiera es eso. Dice el verso número 14. Evangelio de Lucas capítulo 23, verso 14. Les dijo, me habéis presentado a este hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno del que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre.
¿Estás escuchando lo que está diciendo Herodes? Está diciendo Pilato que Herodes lo revisó y no encuentra errores, no encuentra delitos. Le devuelven, mira cómo lo trataban a Jesucristo. Entre los dos no querían decidir. El gran Adrian Rogers dice, no decidir es decidir no decidir. No, yo estoy en el grupo de los indecisos. Yo no me decido ahora por el Señor. Yo lo voy a hacer después. No, ya tomaste tu decisión. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay término medio, no hay lugar para los indecisos. O lo voy a aceptar o lo voy a rechazar, o lo voy a coronar o lo voy a despreciar, o lo voy a alabar o lo voy a rechazar. Y eso, mi hermano, va a tener repercusiones eternas. Lo dice la palabra del Señor. Pero el punto máximo de lo canallesco de esta postura, el mismo evangelio según Lucas capítulo 23, dice el verso 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Verso 22. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré y le soltaré. Oigan, es que no hay nada más miserable. No hay nada más digno de todo rechazo y repudio que el saber, el tener una conciencia clara, haber tenido revelado qué tenemos delante de nosotros, haber conocido, haber recibido insumos de nuestra familia respecto a la contundencia de la eternidad, la contundencia de Dios y sus asuntos. E inclusive decirle y tomar esta postura tan diplomática, mira, eres bueno, ningún delito hay en ti. La arrogancia que tuvo él cuando Jesús le dijo, oye, tú lo dices. Y él le dice, ¿no sabes quién soy yo? ¿No sabes que tengo poder para liberarte, que tengo poder para soltarte o para crucificarte? Esa arrogancia, porque el orgullo lo tenía ubicado en una postura, en un sitial bien complicado. Y ese probablemente es el problema que tiene mucho ser humano el día de hoy. Los compromisos políticos, el estatus social, las posesiones, pueden que sea un problema, pero el mayor problema, mi hermano, está en el corazón. Dice Jesucristo ahí en el libro de Juan capítulo 3, y esta es la tragedia de la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo rechazó la luz, amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es que no nos gusta ser expuestos. Es que no queremos vernos expuestos. Esa es la tragedia de la condenación. Esa es la tragedia de tener como Pilato a Cristo delante de sí y tomar este tipo de decisiones. Pero la peor postura, mi hermano, es querer alabarlo, agradarlo, hablar bien. Yo creo, ¿qué tú piensas de Jesús? Yo creo que es un gran hombre, es un gran maestro. O yo creo que era un hombre demasiado adelantado para su época, dijo alguien en alguna ocasión. Era un hombre demasiado adelantado. Sí, son cosas que suenan bonitas, pero ¿sabes qué? Si esas trivialidades, esas cosas sutiles, vanas, superficiales, no te van a librar. No nos van a librar de un día que los papeles se inviertan, nosotros estar delante de Jesús. Ahora Pilato lo tenía delante. Jesús estaba compareciendo delante de Pilato y pese a todo el peso de las evidencias, él tomó la peor de las decisiones. Un día Pilato se va a tener que presentar delante del trono blanco. Un día tú y yo tendremos que presentarnos y ya no vamos a ser quienes estemos delante de él y él comparezca y tengamos que tomar una decisión, sino que vamos a tener que escuchar un veredicto. ¿Saben algo? Las postales de mi tierra, entre otras cosas, rememoran esas cosas que uno añora. Rememoran y de alguna manera llega a la conciencia ese momento en el que uno quisiera volverlo a vivir. Esas comidas, esos aromas, esos lugares, inclusive el frío del páramo. Recientemente estuve en el Chimborazo, ahora que fui con mis sobrinos en el último viaje. Y la verdad era mi primera vez que subía al Chimborazo. Bueno, no subía a la cúspide, llegué hasta el primer descanso y me estaba muriendo. Pero esas cosas nos hacen acercar un poco más.
Y si de las postales de mi tierra yo recojo eso, de las postales de la Biblia, si una postal tiene la habilidad, tiene la facultad de hacerme volver a considerar eso, que ahora tal vez no lo tengo a mi alcance, pero que a través de ese pequeño postal, de esa pequeña carta, de ese pequeño imán en la refrigeradora, yo puedo ver y puedo volar en tiempo y espacio hasta ese lugar. Las postales de la Biblia deberían llevar el corazón, deberían llevar nuestra mente y nuestra conciencia delante de la realidad que un día tendremos que comparecer delante del trono blanco, tendrán. Un día tenemos que tomar la decisión respecto a qué vamos a hacer con Jesús llamado el Cristo. Mi oración más grande es que el Señor nos permita poder decir, Señor, hasta aquí lo hago a mi manera. Y en esta noche tú tienes esa oportunidad. Tú tienes esa gran bendición de parte de Dios, igual que la tuvimos nosotros en nuestro momento. Igual que millones y millones de personas están tomándola, lo puedes hacer también el día de hoy. Es bastante básico, es bastante sencillo y yo creo que te puedes identificar claramente con lo que pasó con Pilato, porque estoy seguro que de todas las maneras como trató con Pilato, también ha tratado y está tratando y tratará contigo, pero también estoy seguro que los mismos impedimentos que tuvo Pilato, que chocaron ante la posibilidad de tomar una buena decisión, también los vas a tener que enfrentar. Mi más grande oración es que el Señor te ayude y que trate contigo y que extienda su mano y también te pueda salvar. Que en esta tarde, mi hermano, esta palabra, puedes leer tu Biblia, si acaso tienes uno, puedes leerlo en línea, no necesitas ni siquiera un ejemplar. Ya todo esto está publicado, es decir, ahora más que nunca tenemos acceso a todos los recursos. Que el Señor te pueda ayudar y que también un día puedas decir, ¿qué pues haré con este Jesús llamado el Cristo? Y aunque la gente quiera crucificarlo, tú y yo y tú y tantos más de salvados cada día puedan decir, hasta aquí sigo llevando las cosas y esta vida a mi manera. Este fue su hermano Esteban Vega, desde acá, desde Old Forge, quien se despide deseando que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Y ¿sabes qué? Mañana mismo, en la siguiente oportunidad que tenga de tomar esa decisión respecto a Cristo, lo haga. Y lo hagas con certidumbre, con convicción. Lo hagas en fe. Es lo único que necesitas. Tú no necesitas nada más que creer en Él como tu Salvador y recibir su perdón. Si el Señor lo permite, nos estaremos viendo en la siguiente oportunidad. Hasta ahora, deseo la paz del Señor en cada corazón y que cada uno de ustedes pueda tener una semana bendecida y que puedan tener una linda noche, una semana bastante apretada por este lado, por nuestra iglesia. Que el Señor nos siga ayudando. Abrazos cariñosos para mis hermanos de la iglesia local y todos los hermanos de las diferentes localidades del Ecuador, mis amigos, mi familia y también a mis hermanos de Nueva York. Que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo cariñoso en el nombre de Jesús. Si el Señor nos permite, nos estaremos reuniendo el próximo, no sé cuándo, pero el Señor sí lo sabe. Así que hasta entonces, la paz del Señor con cada uno de ustedes.